Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Ha llegado el momento, ha llegado el tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios y nos vamos a regocijar en esta noche en la poderosa palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Jesús Conrado nos va a estar ministrando en la palabra. Le voy a pedir que active su audio y que el Señor te bendiga grandemente, mi hermano amado. Amén, hermano. Buenas noches, hermanos. Nuevamente un gusto y un placer estar con ustedes a través de este medio para estudiar un poco de la palabra de nuestro Dios. Y en esta noche, hermanos, quiero llevarles al Antiguo Testamento. Quiero llevarles al libro de Éxodo, capítulo 29, versículos 38 al 46. Es donde vamos a ubicarnos en esta ocasión, aunque no lo vamos a leer todo. Pero quiero recordarle que haga usted memoria de lo que pasó en el libro del Éxodo. Usted recuerda, Dios había liberado con mano fuerte a su pueblo de la esclavitud egipcia, usando a Moisés como el gran líder que los llevó fuera de Egipto. Sabemos también que ellos, después de haber cruzado el Mar Rojo por la misericordia de Dios, ellos salieron liberados de toda posibilidad de que los egipcios pudieran nuevamente esclavizarlos, regresándolos nuevamente a su tierra. Sabemos también que en el tercer mes, después de que habían salido de la tierra de Egipto, ellos llegaron al monte Sinaí. Y allí en el monte Sinaí, Dios se manifestó a ellos con todo su poder, con toda su gloria, a través de la montaña que humeaba y había sonido de trompeta y fuego y toda una serie de eventos que al pueblo lo llenaron de temor. Sabemos cómo Dios de su viva voz les dio el decálogo, los 10 mandamientos a su pueblo, y luego le pidió a Moisés que regresara a la cumbre, o que él subiera a la cumbre del monte, porque el pueblo no soportaba lo tremendo de estar escuchando la voz de Dios y ver la gloria de Dios manifestada en el monte Sinaí. Una de las cosas que Dios mandó cuando Moisés subió a la montaña fue que Moisés y el pueblo deberían de construir un tabernáculo, una tienda. Y lo especial que tendría esta tienda es que este va a ser el medio que Dios va a usar para manifestarse a su pueblo. Es el medio que Dios va a usar para reunirse con su pueblo. Y es el medio también que el pueblo de Dios va a usar para adorarle. Es el medio que Dios va a usar para sacrificarle. De hecho, Dios les va a advertir constantemente que el único lugar autorizado para llevar a cabo los sacrificios que él había mandado bajo la ley del Antiguo Testamento era el lugar donde él pusiera su nombre. Y esto es una referencia al tabernáculo. El tabernáculo anduvo vagando en el desierto por 40 años, 39 para ser más exactos. Y luego, hermanos, después de que cruzaron el río Jordán, un tiempo estuvo en Gilgal y otro tiempo estuvo en Silo, mucho tiempo, y luego estuvo finalmente hasta que Salomón construyó el templo, hermanos, ese tabernáculo que llegó a estar en Jerusalén también, entonces fue sustituido. Pero una de las cosas, hermanos, que leemos, por ejemplo, aquí en Éxodo capítulo 29, verso 42, verso 38 hasta el 46, de hecho, pero en el verso 42 dice: este será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual, nota, me reuniré con vosotros para hablaros allí. Dios, hermanos, va a usar el tabernáculo para reunirse con ellos. Es el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Así que allí me reuniré, dice el verso 43, con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a los hijos de Aarón para que sean mis sacerdotes, Aarón y a sus hijos, perdón.
Pero ve el verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Ahora, aquí Dios dice algo más. Dios dice que ellos tienen que ofrecerle un holocausto continuo. Bueno, los holocaustos es uno de los tipos de sacrificios que Dios ordenó. Y la característica especial del holocausto es que la totalidad del animal sacrificado a Dios se quemaba en el altar del sacrificio. Por lo tanto, ese sacrificio de holocausto simbolizaba la consagración total a Dios. Cuando alguien del pueblo quería ofrecer un holocausto a Dios, podía llevar un animalito de ganado vacuno u ovejuno o un macho cabrío también, e imponerle las manos, y este era quemado completo en el altar. Y al imponerle las manos significaba que esa persona estaba ofreciendo ese holocausto a Dios, y simbolizaba que esa persona se estaba consagrando a Dios. Pero además de eso, Dios ordenó un holocausto continuo, un holocausto que no iba a ser ofrecido por una persona en particular, sino por la nación completa, por el pueblo completo de Dios. Y ese holocausto continuo consistía en que por la mañana se debería de ofrecer un holocausto y en la tarde otro holocausto. De manera que continuamente, hermanos, Dios estaba reuniéndose con su pueblo a través de ese holocausto. Y continuamente el pueblo simbólicamente a través de ese holocausto continuo se estaba consagrando a su Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, el capítulo 15, perdón, de Romanos, y el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, nos enseñan que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que, ¿qué aprendemos nosotros de ese holocausto continuo? Fíjense en esto. Siendo el tabernáculo un tipo de la iglesia, ¿sí? Siendo el tabernáculo un tipo de la iglesia, y siendo nosotros hoy ese sacerdocio que ofrece sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, entonces Dios se sigue encontrando, hermanos, con nosotros en la iglesia. Y así como había un holocausto continuo que simbolizaba la consagración diaria del pueblo de Dios a través de ese sacrificio, hoy Dios desea también que nosotros sea nuestra vida un holocausto continuo a Él. Dios desea que nos consagremos a Él diariamente. Así que quiero hablar un poquito acerca de en qué cosas debemos o cómo podemos consagrarnos a Dios diariamente. Mire, yo quiero decirle 3 cosas que debemos de consagrar a Dios nosotros diariamente, y que haciendo eso, hermanos, definitivamente estaremos viviendo vidas consagradas a Dios. Mire, lo primero que le quiero decir es que Dios desea que nosotros le consagremos diariamente nuestro tiempo. Que parte de nuestro tiempo, de esa vida que Él nos da diariamente, de esas 24 horas que diariamente nos da, nosotros usemos parte de ese tiempo y se lo consagremos a Él. Así que una buena pregunta que tenemos que hacer los cristianos es, ¿cuánto del tiempo de vida que Dios nos da diariamente lo consagramos a Él? Israel diariamente estaba consagrado a Dios. Nosotros debemos diariamente también consagrar parte de nuestro tiempo a Dios. Fíjate, Dios nos da 24 horas al día. Eso significan 8,760 horas en un año. ¿Ok? Si usted trabaja 8 horas al día, ¿ok? Entonces usted usa para trabajar 2,920 horas al año. Si usted trabaja los 8 días, los 5 días de la semana. Si usamos 8 horas al día para dormir, entonces usamos 2,920 horas también al año para dormir. La pregunta que surge es, ¿qué hacemos con las otras 2,920 horas? ¿Qué estamos haciendo con ellas?
Si tú y yo nos reunimos cada semana y usamos un promedio de 6 horas a la semana, entonces estamos dando a Dios de esas 2,920 horas que nos sobran después de trabajar y dormir, solamente 312 horas. ¿Sabes cuánto es en términos de porcentaje? Así que si tomamos como porcentaje, considerando el total de lo que Dios nos da, 8,760 horas, solamente le damos el 3,6% de nuestro tiempo de vida en un año a Dios. Si solamente nos dedicamos a reunirnos e invertimos 6 horas a la semana. Si lo tomamos del tiempo libre que nos queda, porque alguien puede decir, bueno, ¿y de qué voy a vivir? Tengo que dormir, y eso es correcto. Dios quiere que trabajemos y quiere que descansemos también. Así que considerémoslo del tiempo libre. Y si es del tiempo libre, entonces solamente le estamos dando el 10,7% de nuestro tiempo a Dios. Juzgue usted. Juzgue usted. Ahora, ¿qué tenemos que pensar entonces? Tenemos que pensar, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos que dedicarle más tiempo a las cosas de Dios en nuestra vida diaria. Es cierto, tenemos que trabajar, tenemos que descansar, tenemos que atender nuestra familia, tenemos que atender nuestros quehaceres, nuestros negocios, etcétera. Pero parte de nuestro tiempo debemos asegurarnos de que diariamente se lo estemos dedicando a Dios. La gran enseñanza de nuestro Maestro y Señor Jesucristo es que Él veía como una necesidad el cumplir la encomienda que su Padre le había dado. En Juan capítulo 9, verso 4, Jesús dice, me es necesario hacer la obra de mi Padre, del que me envió, en tanto que el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede obrar. ¿Sí? El día representa el tiempo de vida que tenemos en este mundo. Cristo solamente tendría un tiempo de vida en este mundo. Y ese tiempo Él lo tenía que usar sabiamente para cumplir con la obra que le había sido encomendada por su Padre. Nosotros, hermanos, también debemos aprender a usar como nuestro maestro el tiempo de vida que tenemos en este mundo para cumplir la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Los apóstoles, hermanos, nos enseñaron a consagrar su vida completa a Dios también, a consagrar su tiempo para Dios. Dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 42, que ellos no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo, hermanos, por todas partes. Un ejemplo, hermanos, de cómo estaban consagrados 100% a Dios. Ahora, esa consagración de ellos la tuvieron inclusive en medio de las dificultades. Acuérdate cuando fueron llevados ante el concilio, cuando fueron golpeados, cuando estuvieron en la cárcel. Así que ellos se enfrentaron muchas dificultades y aún así su tiempo para predicar y enseñar nunca se detuvo. Pablo también nos da un gran ejemplo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que está diciendo es, lo que ahora vivo en la vida que yo tengo, lo vivo en el Evangelio. Estoy consagrado al Evangelio de Cristo. Así que, hermanos, bueno, así como en el Antiguo Testamento había un holocausto continuo a Dios, los cristianos debemos también continuamente, hermano, diariamente consagrar tiempo a nuestro Dios, como si fuera un holocausto continuo que le damos a Él. Pablo dice en Efesios 5:16 que debemos aprovechar bien el tiempo. En Colosenses capítulo 4, verso 17, Pablo les dice, hermanos, decida al equipo que cumpla su ministerio. Hay que aprovechar el tiempo, hermano, porque debemos recordar que nuestra vida es como la neblina, Santiago 4:14, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que preguntémonos en esta noche, ¿cuánto de nuestro tiempo consagramos a Dios? Pero hay una cosa más que le quiero decir muy rápida, y es que Dios también desea, el Señor también desea que hagamos un holocausto continuo, hermanos, diario, de los talentos que tenemos, de las habilidades de las que Dios nos ha proveído. Primera de Pedro capítulo 4, verso 10, creo que en mi anterior intervención
citamos este pasaje de Primera de Pedro 4:10, cuando dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjate, cada uno nos involucra a todos los cristianos y lo que Dios espera que tú consagres a Él de tus cualidades, no son las cualidades que tú no has recibido, sino las cualidades que tú tienes. Dios me va a ser responsable no por las cualidades que no tengo, sino por las que sí tengo. Fíjate, cada uno según el don que ha recibido. Mi hermano, mi hermana, las habilidades que tú y yo tenemos, las hemos recibido. Dios nos la ha dado. ¿Te acuerdas de Santiago cuando dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces? Si usted es bueno para algo, si usted es buena para algo, hermana, que desde luego que lo es, porque cada uno ha recibido del Señor talentos, entonces debemos de dedicarlos a Dios. Ministre, lo dice a los demás, póngalo al servicio de los demás, es decir, debemos usarlos en favor de los demás, porque así es como vamos a ser buenos administradores de esos talentos que hemos recibido, según lo que dice este pasaje. Usted recuerda también la parábola de los talentos que contó Jesús en Mateo 25:31 Mateo 25, me voy a confundir con los versículos, pero en Mateo 25:31 al 40 es cuando Jesús habla acerca de su segunda venida. Y es bien claro allí como el Señor, a aquellos a los que les va a decir, venid a mí, benditos de mi Padre, son aquellos que hicieron algo en favor de los demás. ¿Cómo espera Dios que hagas algo en favor de los demás? Usando tus talentos, mi hermano, usando sus cualidades, sus habilidades, eso para lo que solamente usted es buena, hermana, eso para lo que solamente usted es bueno, hermano. Dios ha sido muy misericordioso con nosotros, hermanos, y nos ha proveído de talentos, y todos nos han sido dados para beneficio de los demás. Así que queremos ofrecer un holocausto continuo a Dios. Ofrezcamos, hermanos, un holocausto continuo, no solo de nuestro tiempo, sino también de nuestros talentos. Y finalmente, hermanos, también deberíamos ofrecer a Dios un holocausto continuo de nuestro corazón. ¿Sí? Que nuestro corazón permanentemente esté consagrado a Dios, que nuestros pensamientos estén siempre ubicados en las cosas de Dios. Fíjate, en los tiempos de Cristo, algunos servían a Dios por motivos incorrectos. En Mateo 15:8, por ejemplo, Jesús habló de aquellos que adoraban a Dios de labios. Este pueblo de labios me honra, dijo Jesucristo, hermano. Algunos otros, por ejemplo, oraban para ser vistos de los hombres o daban grandes limosnas para ser vistos de los demás. Jesús dijo, ya tienen su recompensa. Inclusive en los tiempos del apóstol Pablo, algunos predicaban por envidia o contienda, es decir, no sinceramente. Un holocausto de nuestro corazón, hermanos, involucra no solamente el tener a Dios siempre presente en nuestra vida, en cada acción que tomamos, en cada decisión que hacemos, sino también el hacerlo con sinceridad. Pablo dice, hermanos, cuando escribe a los Colosenses, y Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto, hermanos, involucra nuestra sinceridad. Implica que hagamos todo como si lo estuviéramos haciendo al Señor mismo, porque de hecho, al hacerlo a los demás, al Señor lo hacemos. Debemos poner nuestro corazón en lo que hacemos. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. ¿Sí? Acuérdate que cuando Pablo escribe primero a los Corintios 13, verso 1 al verso 3, lo primero que está diciendo Pablo allí es que si no tenemos amor en las cosas que hacemos, nada somos y de nada sirve. Entonces, Dios desea, hermanos, un holocausto continuo de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestro corazón. Hermano, hermana, debemos consagrar diariamente nuestro corazón a Dios. Quiero terminar diciéndole, hermano, que bajo la ley de Moisés, Dios demandó un sacrificio de holocausto diario como un símbolo de consagración de todo su pueblo. Así que cuando el sacerdote tomaba aquel cordero en la mañana y lo sacrificaba, Dios se encontraba con su pueblo a través de ese sacrificio. Y cuando hacía lo mismo por la tarde, Dios se encontraba con su pueblo
en ese sacrificio y veía a su pueblo de alguna manera consagrado a él. Ahora nosotros, la iglesia, somos su pueblo y Dios espera encontrarse con nosotros cada día. Él quiere que lo santifiquemos en nuestro corazón, primera de Pedro 3:15, que le demos el lugar que él merece en nuestro corazón. Bueno, le vamos a dar su lugar en nuestro corazón al Señor cuando nosotros, hermanos, consagremos diariamente tiempo, talentos y corazón. ¿Cuánto de esto le estamos dando a Dios, hermanos? Quiero terminar solamente diciéndole esto. No esperemos más de lo que estamos entregando al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar.